Bueno, pues muchas gracias, lo primero de todo, por la invitación a estar aquí hoy con vosotros. Y bueno, espero que, aunque yo tenga una experiencia un poco más corta en el tiempo, pues poder aportaros también desde mi punto de vista. Entregarse como vocación. Me gustaría empezar utilizando la etimología de las palabras, porque creo que nos da mucha información y a veces es muy reveladora. Y, por ejemplo, entregar, el título, ¿no? Viene del latín integrare, que originalmente significa reconstruir o volver a hacer íntegro. Por otro lado, vocación, como ya hemos oído, viene del latín vocare y que se refiere a la acción de llamar o de ser llamado hacia un determinado fin. Bien, el título de esta charla me parece que tiene mucho que ver con el principio y fundamento que nos propone San Ignacio al comienzo de los ejercicios espirituales para alcanzar ese encuentro con Dios. Y es que estamos llamados a ese encuentro en todas las dimensiones de nuestra vida, no solo cuando hacemos oración o cuando nos juntamos en comunidad, sino en todos los ámbitos. El principio y fundamento comienza diciendo que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y continúa diciendo que todo lo creado sobre la faz de la tierra ha sido creado para ayudarnos a alcanzar el fin para el que hemos sido creados. Pues bien, principio nos habla de origen, de punto de partida, de aquellos cimientos, de dónde los pongo, de la tierra donde planto mis raíces más hondas. Y fundamento, por otro lado, se refiere a ese motor que yo pongo en marcha todos los días, lo que me mueve, lo que da sentido a mi vida, a mi trabajo, mi para, ¿no? Todos tenemos un principio y un fundamento, un principio y un para, podríamos decir. Hasta aquí, nada nuevo, todos lo tenemos bastante claro, la teoría la solemos conocer y todos sabemos de sobra los principios sobre los que es mejor construir nuestra vida como cristianos. Los cimientos, cuando están bien construidos, son como hormigón armado, resisten muy bien el paso del tiempo. Ahora bien, nuestro fundamento, ese motor que ponemos en marcha todos los días, es más fácil que se oxide y es fundamental revisarlo y engrasarlo de vez en cuando. En nuestra profesión en particular, creo que hay muchos factores que pueden hacer que ese motor se oxide más fácilmente o a mayor velocidad. Y de hecho esto es algo que se experimenta antes o después en mayor o menor medida. Y esto puede afectar a nuestra forma de desempeñar nuestro trabajo y al sentido que le demos y que le encontremos. Por un lado, el contacto permanente con el dolor humano, los dramas sociales, las jornadas maratonianas de trabajo, la falta de descanso y un largo etcétera pueden hacer que poco a poco, en poco tiempo, nos convirtamos en autómatas que solo buscamos hacer nuestras horas y cumplir con nuestro contrato. Pero lo cierto es que no estamos llamados a eso como sanitarios ni como cristianos, ¿verdad? Lo bueno es que en nuestra profesión también hay un factor clave que puede llenarla de sentido y de fundamento y que, en mi opinión, no es más que ese factor humano que la hace única. Tenemos la oportunidad de encontrarnos con el otro desde una situación de vulnerabilidad y de necesidad y de atenderle y acompañarle en algunos de los momentos más delicados de su vida, que son aquellos en los que su salud está en juego. Bajo este prisma, creo que en realidad tenemos delante de nosotros la oportunidad de acercarnos al otro, de entrar en contacto con el otro de la forma más cruda y real que existe, sin fachadas, y conocer de forma muy cercana su debilidad, su vulnerabilidad, pero también sus fortalezas. Para mí, entrar en contacto con la realidad humana de esta forma es algo privilegiado, porque además creo que es la forma que me permite encontrarme con Dios a través de la profesión. Desarrollar esta mirada, al principio, no es fácil, puede ser duro, porque te expone a contactar con el sufrimiento humano de una forma más estrecha, más cercana, y eso es cierto que remueve a cualquiera. Pero por otro lado, te da la capacidad de aprender a empatizar mucho más con tu paciente, de aprender a identificar cuáles son sus necesidades reales, y lo mejor de todo es que te permite admirar la asombrosa capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a la adversidad. Esto es algo que para mí es muy ilusionante y que me asombra cada día.
Ser testigos de todo esto y no perderlo de vista me parece muy importante tanto en la vida como en la profesión, porque el ser humano se construye en relación con el otro. Nos construimos continuamente en relación con los demás. Por tanto, la salud de mi paciente también va a depender de ese vínculo que yo establezco con él y cómo me acerco a su sufrimiento. Esto es importante recordarlo ahora que la pandemia nos ha desconectado tanto de la presencialidad y todo lo telemático está tan en auge, que ya veremos pues, de unos años en adelante cómo impacta todo esto, ¿no? Y cómo se traduce en las relaciones humanas. Bien, hay momentos en los que ese factor humano lo podemos desatender un poco más, ¿no? Ese factor humano que es el que da más sentido, ¿no? y más fundamento a nuestro trabajo. Os pongo el ejemplo de las urgencias hospitalarias, que es un ambiente hostil y complicado, ¿no? El ritmo de trabajo, el estrés, los pacientes graves y tantas horas encadenadas sin el adecuado descanso pueden hacer que desatendamos o demos menos importancia a las demandas de algunos pacientes que pues, vienen por motivos que a lo mejor no son tan urgentes, pero que les angustian igual, ¿no? La forma en que yo me acerque a ese paciente va a impactar en su salud y en su vida en general, para bien o para mal. Da igual el motivo por el que venga. En concreto, yo tuve la experiencia de ser paciente hace ya unos cuantos años. Yo estaba en cuarto de carrera y bueno, pues tuve un problema en el pie por el que tuve que estar hospitalizada unos días. Y de aquella experiencia lo que más recuerdo son dos cosas. Por un lado, el cariño y el apoyo, y lo arropada que me sentí por mi familia y por mis amigos, que eso pues es algo privilegiado que no tiene todo el mundo. Pero lo segundo que más recuerdo y que más grabado se me quedó fue lo mal que me trató un médico cuando estuve en urgencias. En esos primeros momentos, yo estaba recién aterrizada de la India, venía con un problema en el pie por el que me iban a tener que operar, y así fue después, y pasé mucho miedo. Y recuerdo que ese chico, por edad, pues debía ser residente en aquel momento, y pues yo recuerdo que era pues eso, un residente que iba a todo correr, de un sitio a otro, muy agobiado, debía ser una guardia de estas horrorosísimas, pero me parece curioso que eso es de las cosas, ese trato que recibí fue de las cosas que más me impactó, pues por todo cómo me sentí yo ante esa situación, ¿no? Y el pozo que dejó, y lo recuerdo mucho más incluso que las curas después que me tuvieron que hacer, que fueron muy dolorosas. Todo eso ha quedado en un segundo plan, ¿no? Y comento esto porque me resultó curioso y me sirvió como aprendizaje a mí misma, porque es cierto que ese ritmo frenético, a mí ahora, en la profesión, sé que me ha jugado malas pasadas también a la hora de atender a algunos pacientes y con los que no lo he hecho de la forma adecuada, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando nos veamos sumidos en esa espiral, en determinados momentos que solo y únicamente gira en torno a nosotros, en la que hemos desplazado al paciente y a todo lo demás del centro, es importante hacer el ejercicio de levantar la cabeza y decir, para un momento y vamos a preguntarnos unas cuantas cosas. Por un lado, ¿qué me está moviendo en ese momento y a dónde me lleva? ¿Qué motor estoy poniendo en marcha? ¿Realmente me está llevando a donde quiero? ¿Qué estoy entregando en mi trabajo? ¿Lo justo y necesario? ¿Algo más? ¿Cómo estoy con mis compañeros, con mi equipo de trabajo? ¿Soy fuente de negatividad, de quemazón o todo lo contrario? Y en definitiva, ¿qué le estoy entregando? ¿Qué le estoy llevando cada día a mis pacientes? Bien, esa frenada en seco y ese revisar cómo estamos y cómo estamos haciendo las cosas sería como ese aceite que engrasa el motor que está empezando a oxidarse. Y esto es importante hacerlo periódicamente, de vez en cuando. Para estar en comunión con los demás, primero tengo que estar en comunión conmigo mismo y con Dios. Y para ello tenemos que cumplir con estas cosas que os pongo aquí. Conocernos a nosotros mismos muy bien, comprendernos, que esto es un trabajo costosísimo, y querernos también, que a veces cuesta, ¿eh? Y en definitiva, buscar nuestro equilibrio desde Dios y desde la oración. Porque es Él, no lo olvidemos nunca,
el que nos vuelve a llevar hacia afuera, a salir de esa espiral, a orientarnos hacia las necesidades del paciente y a lo que yo puedo ofrecer desde mis conocimientos y desde nuestra capacidad tan importante de humanizar, que marca la diferencia a la hora de ejercer la profesión. Tenemos una gran responsabilidad y Dios nos llama a entregar lo mejor de nosotros mismos en aquello que hacemos. Por tanto, creo que entregarse como vocación significa reconstruir, ir construyendo nuestra vida desde Dios y hacerla más íntegra, más plena y más completa desde aquello a lo que Dios nos llama. Pues esto es un poco todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.